Bienvenidos a mi canal, su refugio para descubrir las mejores series que el mundo tiene para ofrecer. Hoy nos vamos de viaje a Turquía, un país que sabe cómo tocar las fibras del corazón con sus historias llenas de pasión, intriga y personajes inolvidables. Si son como yo y disfrutan de series cortas que les dejan con ganas de más, prepárense porque les traigo una selección de joyas turcas que les robarán el aliento. Antes de sumergirnos en este mar de melodrama, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí, o si ya me siguen pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo con recomendaciones, reseñas y todo lo relacionado con el fascinante mundo de las series. Les prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a descubrir esas series turcas cortas que les van a enamorar. La primera de la lista, y una que considero absolutamente esencial, es Etos o Bir Başkadir en turco. Esta serie de Netflix es un verdadero retrato de la Turquía moderna, un choque cultural entre diferentes mundos que conviven en la misma ciudad. A través de las vidas de un grupo diverso de personajes, desde una joven ama de casa religiosa hasta una psiquiatra laica y occidentalizada, exploramos temas como la fe, la identidad, la clase social y la salud mental. Lo que hace a Etos tan especial es su honestidad y su capacidad para presentar diferentes perspectivas sin juzgar. Los personajes son complejos, imperfectos y profundamente humanos. No hay buenos ni malos, solo personas tratando de encontrar su lugar en un mundo en constante cambio. Además, visualmente es impresionante con una fotografía cuidada y una banda sonora que te transporta a las calles de Estambul. La serie es corta, solo 8 episodios, pero cada uno está lleno de significado y te dejará pensando mucho después de haber terminado de verla. Si buscan algo que vaya más allá del simple entretenimiento y que les haga reflexionar sobre la condición humana, Etos es una opción excelente. *** Profundizando en Etos, un mosaico de la sociedad turca ***. Etos no es simplemente una serie, es una radiografía de la Turquía contemporánea, un análisis penetrante de las tensiones y convergencias que moldean su identidad. La serie se atreve a confrontar temas que a menudo se evaden en la televisión tradicional, como la brecha entre la vida rural y urbana, el peso de la tradición en la modernidad y la lucha por la individualidad en una sociedad colectivista. La narrativa se construye alrededor de Merim, una joven mujer de origen humilde y profundas convicciones religiosas, que comienza a asistir a terapia con Peri, una psiquiatra exitosa, cosmopolita y atea. Este encuentro fortuito sirve como catalizador para explorar las diferencias y similitudes entre sus mundos. A través de sus sesiones, somos testigos de sus luchas internas, sus prejuicios y sus intentos de comprender al otro. Pero Etos no se limita a la relación entre Merim y Peri. La serie nos presenta un elenco coral de personajes, cada uno representando un segmento diferente de la sociedad turca. Hay un hombre de negocios secular que lucha contra sus propios demonios, una familia kurda que busca integrarse en la sociedad, un maestro religioso que cuestiona sus propias creencias y una actriz que lidia con la presión de la fama y la superficialidad. Cada personaje está meticulosamente construido con motivaciones y deseos complejos. Los guionistas se toman el tiempo de explorar sus historias de fondo, revelando las experiencias que los han moldeado y las circunstancias que los han llevado a donde están. No hay caricaturas ni estereotipos fáciles, cada personaje es tratado con respeto y empatía, lo que permite al espectador conectar con ellos a un nivel emocional profundo. La fuerza de Etos reside en su capacidad para presentar múltiples perspectivas sin imponer un juicio moral. La serie no intenta dar respuestas fáciles ni ofrecer soluciones simplistas a los problemas complejos que plantea. En cambio, invita al espectador a reflexionar sobre sus propios prejuicios y a considerar la validez de diferentes puntos de vista. Visualmente, Etos es una obra maestra. La fotografía es exquisita, capturando la belleza y la crudeza de Estambul. La banda sonora es evocadora, utilizando música tradicional turca y composiciones originales para crear una atmósfera única y conmovedora. Cada detalle, desde la vestimenta de los personajes hasta los escenarios en los que se desarrolla la acción, está cuidadosamente pensado para reflejar la realidad de la sociedad turca. En resumen, Etos es una serie que te desafiará, te emocionará y te dejará pensando mucho después de haber terminado de verla. Es una obra de arte que trasciende las barreras culturales y lingüísticas, conectando con el espectador a través de su honestidad, su humanidad y su belleza. Pasamos ahora a algo un poco más ligero, pero igual de adictivo,
Immortals o Yaşamayanlar en turco. Esta serie de vampiros, también disponible en Netflix, es una bocanada de aire fresco dentro del género. Olvídense de los vampiros románticos y melancólicos. Aquí tenemos un grupo de inmortales que luchan por el control de Estambul, con alianzas cambiantes, traiciones y mucha acción. La historia se centra en Mia, una joven que se convierte en vampiro y busca venganza contra Dmitri, el vampiro que la transformó. A lo largo de la serie, Mia descubre un mundo oscuro y peligroso, lleno de secretos y conspiraciones. Immortals es visualmente impactante con efectos especiales decentes y escenas de lucha bien coreografiadas. El ritmo es rápido y la trama te mantiene enganchado desde el principio hasta el final. Si les gustan las historias de vampiros con un toque turco y no les importa un poco de sangre y violencia, esta serie es perfecta para una maratón de fin de semana. Además, solo tiene 8 episodios, así que se termina rapidísimo. *** Desentrañando el mundo oscuro de Immortals, vampiros con sabor turco ***. Immortals se aleja de los tropos clásicos del género vampírico para ofrecer una visión más cruda, visceral y ambientada en el exótico telón de fondo de Estambul. La serie no se centra en romances tortuosos ni en dilemas morales sobre la inmortalidad, sino en la lucha despiadada por el poder entre clanes de vampiros ancestrales. Mia, el personaje central, es una antiheroína impulsada por la venganza. Su transformación en vampiro no es el resultado de un romance prohibido, sino de un acto de violencia brutal. A partir de ese momento su vida se convierte en una búsqueda implacable para destruir a Dmitri, el vampiro responsable de su desgracia. El mundo de Immortals es oscuro y peligroso, lleno de traiciones y conspiraciones. Los vampiros no son criaturas nobles y atormentadas, sino depredadores sedientos de sangre que se esconden a plena vista en las calles de Estambul. La serie explora las jerarquías de poder dentro de la comunidad vampírica, las alianzas cambiantes entre los diferentes clanes y las reglas no escritas que rigen su existencia. La ambientación en Estambul es un elemento clave de la serie. La ciudad, con su rica historia, su mezcla de culturas y su ambiente misterioso, se convierte en un personaje más. Los escenarios, desde los palacios otomanos hasta los clubes nocturnos modernos, añaden un toque de exotismo y autenticidad a la historia. Las escenas de acción en Immortals son frenéticas y bien coreografiadas. Los vampiros no solo son rápidos y fuertes, sino que también poseen habilidades especiales que los hacen aún más peligrosos. La serie no escatima en sangre y violencia, lo que la convierte en una opción ideal para los amantes del género de terror. Si bien Immortals es una serie de entretenimiento puro, también plantea algunas preguntas interesantes sobre la naturaleza humana. ¿Qué significa ser inmortal? ¿Cómo afecta la inmortalidad a la percepción del tiempo y la vida? ¿Es posible mantener la humanidad cuando se vive una existencia eterna? En definitiva, Immortals es una serie de vampiros que se atreve a ser diferente. Con su ambientación exótica, su trama trepidante y sus personajes memorables, es una opción perfecta para aquellos que buscan una alternativa fresca y emocionante al género. La siguiente serie que quiero recomendarles es The Protector, o Hakan, Muaf en turco. Esta es otra producción original de Netflix que combina elementos de fantasía, acción y drama. La historia sigue a Hakan, un joven vendedor de Estambul que descubre que es el último protector de la ciudad, destinado a luchar contra las fuerzas del mal. Hakan se ve obligado a aceptar su destino y aprender a usar sus poderes, con la ayuda de sus amigos y aliados. The Protector es una serie entretenida y emocionante con una trama intrigante y personajes carismáticos. Aunque la premisa pueda sonar un poco cliché, la serie logra diferenciarse gracias a su ambientación en Estambul y a la incorporación de elementos de la mitología turca. La serie tiene 4 temporadas, pero cada una es relativamente corta, con un promedio de 8 episodios. Si buscan una serie que les transporte a un mundo de fantasía y que les haga vibrar con cada escena de acción, The Protector es una excelente opción. Además, podrán disfrutar de las hermosas vistas de Estambul, que son un personaje más de la serie. *** Explorando la fantasía urbana de The Protector, un héroe inesperado en Estambul ***. The Protector nos sumerge en un mundo de fantasía urbana donde la antigua mitología turca se entrelaza con la vida moderna de Estambul. La serie sigue la transformación de Hakan, un joven común y corriente que descubre que es el último descendiente de una línea de protectores encargados de defender la ciudad del mal. La premisa puede parecer familiar,
pero The Protector logra diferenciarse gracias a su ambientación y a la incorporación de elementos de la mitología turca. La serie no se limita a presentar una historia de héroes y villanos, sino que explora las raíces históricas y culturales de la lucha entre el bien y el mal. Hakan es un protagonista imperfecto y relatable. No es un guerrero entrenado ni un superhéroe con poderes sobrehumanos. Es un joven común y corriente que se ve obligado a aceptar un destino que no eligió. A lo largo de la serie, Hakan aprende a usar sus poderes, a confiar en sus amigos y a luchar por lo que cree. El mundo de The Protector está lleno de personajes interesantes y complejos. Hay aliados leales, enemigos despiadados y figuras enigmáticas que guardan secretos ancestrales. La serie explora las relaciones entre estos personajes y la forma en que sus acciones impactan el destino de Estambul. La ambientación en Estambul es un elemento crucial de la serie. La ciudad, con sus impresionantes paisajes, su rica historia y su vibrante cultura, se convierte en un personaje más. La serie muestra tanto los lugares turísticos más famosos como los rincones ocultos de la ciudad, creando una atmósfera única y cautivadora. Las escenas de acción en The Protector son emocionantes y bien coreografiadas. Hakan utiliza una combinación de artes marciales y poderes especiales para luchar contra las fuerzas del mal. La serie no escatima en efectos especiales, pero los utiliza de forma efectiva para realzar la acción y la fantasía. Además de la acción y la fantasía, The Protector también explora temas como la responsabilidad, el sacrificio y la importancia de la amistad. La serie muestra cómo Hakan aprende a aceptar su destino y a utilizar sus poderes para proteger a sus seres queridos y a la ciudad que ama. En resumen, The Protector es una serie de fantasía urbana que ofrece una combinación única de acción, drama y mitología turca. Con su trama intrigante, sus personajes carismáticos y su ambientación exótica, es una opción perfecta para aquellos que buscan una aventura emocionante y original. Ahora, quiero presentarles una serie que es un poco diferente a las anteriores, pero que también merece ser vista, Kelichen o Arpma en turco. Esta serie, que pueden encontrar en algunas plataformas de streaming, es un thriller de acción que te mantiene al borde del asiento desde el principio hasta el final. La historia sigue a 4 personajes cuyas vidas se cruzan después de un accidente automovilístico. Cada uno de ellos tiene un pasado oscuro y un presente complicado, y a medida que se van revelando los secretos, la trama se vuelve cada vez más intensa. Kelichen destaca por su ritmo trepidante, sus giros inesperados y sus personajes complejos. Las actuaciones son excelentes y la química entre los protagonistas es palpable. La serie explora temas como la culpa, la venganza y la redención. Si les gustan los thrillers con mucha acción y drama, Kelichen es una serie que no se pueden perder. Aunque tiene más episodios que las anteriores, cada uno es tan adictivo que no podrán parar de verla hasta el final. *** Adrenalina pura en Kelichen, un thriller turco que te dejará sin aliento. ***. Kelichen es un thriller de acción que te atrapa desde el primer minuto y no te suelta hasta el final. La serie teje una red intrincada de relaciones entre 4 personajes cuyas vidas se cruzan de manera dramática tras un accidente automovilístico que sirve como punto de inflexión para desatar una serie de eventos que cambiarán sus vidas para siempre. Kadir Adal, un jefe de policía atormentado por la pérdida de su familia; Zeynep Tunç, una banquera exitosa que lucha por proteger a su hija; Kerem Korkmaz, un joven recién salido de prisión que busca una nueva oportunidad; y Cemre Gur, una joven rica y mimada que se siente atrapada en su vida privilegiada. Estos 4 personajes, aparentemente sin conexión, se ven unidos por el destino en un accidente que revelará secretos oscuros, venganzas pendientes y la búsqueda de la redención. Kelichen destaca por su ritmo frenético, sus giros inesperados y sus personajes complejos. Cada uno de los protagonistas tiene un pasado turbulento y un presente complicado que los impulsa a tomar decisiones difíciles y a enfrentarse a sus propios demonios. La serie explora temas como la culpa, la venganza, la redención y la búsqueda de la justicia en un mundo corrupto y despiadado. La acción en Kelichen es intensa y realista, con persecuciones automovilísticas espectaculares, tiroteos emocionantes y peleas cuerpo a cuerpo brutales. La serie no escatima en efectos especiales, pero los utiliza de forma efectiva para realzar la acción y crear una atmósfera de tensión constante. Además de la acción, Kelichen también ofrece una trama emocionalmente resonante que explora las relaciones entre los personajes y la forma en que sus acciones impactan sus vidas y las de los demás.
La serie muestra cómo el amor, la amistad, la lealtad y el sacrificio pueden ser fuerzas poderosas que ayudan a las personas a superar los momentos más difíciles. Las actuaciones en Kelichen son excelentes, con un elenco talentoso que da vida a personajes complejos y creíbles. La química entre los protagonistas es palpable, lo que hace que sus interacciones sean aún más convincentes. En resumen, Kelichen es un thriller turco que te mantendrá al borde del asiento desde el principio hasta el final. Con su trama trepidante, sus personajes complejos y su acción intensa, es una opción perfecta para aquellos que buscan una serie emocionante y adictiva. Y por último, pero no menos importante, quiero recomendarles 50M2. Esta serie de Netflix es una comedia negra con toques de acción y drama. La historia sigue a un sicario llamado Golje que, después de traicionar a sus jefes, se refugia en una sastrería abandonada en un barrio tranquilo de Estambul. Para evitar ser descubierto, Golje se hace pasar por el hijo del sastre fallecido, y poco a poco se va integrando en la comunidad. 50M2 es una serie original y divertida, con un protagonista carismático y un guión ingenioso. La serie combina elementos de comedia, acción y drama de una manera muy efectiva. A medida que Golje se va involucrando en la vida de sus nuevos vecinos, empieza a cuestionarse su antigua vida y a descubrir el valor de la amistad y la familia. Si buscan una serie que les haga reír y reflexionar al mismo tiempo, 50M2 es una excelente opción. Solo tiene una temporada de 8 episodios, así que es perfecta para una maratón rápida. *** Humor negro y redención en 50M2, un sicario descubre su humanidad en una sastrería ***. 50M2 es una joya escondida en el catálogo de Netflix, una comedia negra con toques de acción y drama que te sorprenderá con su originalidad y su encanto. La serie sigue la historia de Golje, un sicario profesional que se ve obligado a huir de sus jefes después de traicionarlos. Para escapar de la venganza, Golje se refugia en una sastrería abandonada en un barrio tranquilo de Estambul, y se hace pasar por el hijo perdido del sastre fallecido. A medida que Golje se integra en la comunidad y se hace amigo de sus nuevos vecinos, comienza a cuestionar su antigua vida y a descubrir el valor de la amistad, la familia y la honestidad. La serie explora temas como la redención, la identidad, la pertenencia y la búsqueda de la felicidad en lugares inesperados. 50M2 destaca por su guión ingenioso, su humor negro y sus personajes carismáticos. Golje es un protagonista complejo y contradictorio que evoluciona a lo largo de la serie a medida que se enfrenta a sus propios demonios y descubre su humanidad. Los personajes secundarios son igualmente memorables, con sus peculiaridades, sus secretos y sus historias personales que enriquecen la trama. La serie combina elementos de comedia, acción y drama de una manera muy efectiva. Las escenas de acción son sorprendentes y bien coreografiadas, mientras que los momentos de comedia son sutiles y llenos de ingenio. La serie también tiene momentos emotivos que te tocarán el corazón y te harán reflexionar sobre la vida y las relaciones humanas. La ambientación en un barrio tranquilo de Estambul es un elemento importante de la serie. El barrio se convierte en un personaje más, con sus calles estrechas, sus casas antiguas y sus vecinos amables que acogen a Golje como uno de los suyos. En resumen, 50M2 es una serie original y divertida que te hará reír, reflexionar y emocionarte. Con su trama ingeniosa, sus personajes carismáticos y su mezcla de géneros, es una opción perfecta para aquellos que buscan una serie diferente y sorprendente. Bueno amigos, llegamos al final de este recorrido por algunas de las series turcas cortas más adictivas. Espero que hayan tomado nota y que se animen a darle una oportunidad a alguna de estas joyas. Recuerden, hemos hablado de Ethos, un drama profundo y reflexivo sobre la Turquía moderna, Immortals, una serie de vampiros llena de acción y misterio, The Protector, una aventura fantástica con raíces en la mitología turca, Kelichen, un thriller emocionante con personajes complejos, y 50M2, una comedia negra original y divertida. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado, y que les haya sido útil para descubrir nuevas series. Me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas, así que no duden en dejar un comentario abajo contándome sus recomendaciones. También quiero saber qué les parecieron estas series si ya las han visto. Y ahora el llamado a la acción final. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares que también aman las series, y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este.
No olviden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós y felices maratones.